El olor a humo de pino y grasa derretida flotaba en el pasillo como algo que se había instalado, pero se negaba a pagar el alquiler. El complejo del clan Aswood estaba construido al estilo orco entre dos crestas en un valle, pesado, tosco, diseñado para resistir tanto asedios como el tipo de inviernos que mataban a los caballos de pie. El frío habitaba permanentemente las paredes como un inquilino que sabía que nadie vendría a desalojarlo. Demasiado frío, murmuró una sirvienta al pasar junto a las cubiertas en el pasillo. Siempre frío. ¿No te molesta? Yo friego los pisos. Al piso no le importa la temperatura. Eres una persona extraña. Eso es lo que siempre dicen. 12 edificios alrededor de un patio central. En el extremo norte, el gran salón, donde se celebraban los consejos de guerra y se tomaban decisiones por personas que disfrutaban tomando decisiones. Apoyada contra la pared este, la guardería, donde el sol de la mañana daba primero y donde las voces de 4 pequeños niños orcos resonaban en el patio como una alarma que nadie quería oír por las mañanas. El jefe de guerra Torma había estado ausente durante 6 semanas. Una guerra fronteriza, de esas que te desgastan, que se mueven por el fango y se llevan pedazos de todos los involucrados sin devolverles nada. Había dejado a sus cuatrillizos en la guardería bajo la protección de sus guardias personales, su consejo de guerra y un orco veterano llamado Barik, su consejero de mayor confianza. Barik había servido al clan durante 20 años, y durante todo ese tiempo, lo había hecho de una manera que no daba a nadie motivo para sospechar de él. Ese último punto era el problema. Las personas que nunca te dan motivos para dudar de ellas son genuinamente dignas de confianza o genuinamente pacientes. Y las personas pacientes, según la experiencia de la historia, tienden a estar esperando algo. Nadie en el clan estaba pensando en esto. Estaban pensando las líneas de suministro, las rotaciones de guardias y si la jefa de guerra regresaría en 2 días como estaba previsto o extendería su campaña una semana más. Nadie estaba pensando en la persona. Dex había estado limpiando el complejo de Aswood durante 14 meses. Limpiaba los pasillos por los que los orcos caminaban sin ver. Reparaba las bisagras que los orcos usaban sin darse cuenta. Barría las cenizas de los hogares alrededor de los cuales se reunían los orcos sin reconocer las manos ardientes que los mantenían encendidos. Un guardia pasó junto a él en el pasillo sin mirarlo. Luego otro. Después, un sirviente que llevaba leña rodeó el carro de Dex como si fuera un poste. En los clanes orcos, los humanos ocupaban el lugar social de los muebles, útiles, presentes, por debajo de la conversación. Dex lo prefería así. ¿Sigues aquí? El orco de la cocina había preguntado hacía meses. No con mala intención, sino genuinamente sorprendido, como quien encuentra una taza en un armario que creía vacío. ¿Sigues aquí? ¿No te sientes solo? ¿Notas la escoba en la esquina? ¿Qué? La escoba tampoco se siente sola. Es una respuesta extraña. Soy una persona extraña. La gente invisible es la que más ve. Esa era la verdad por la que Dex vivía. No una queja, una postura. Una postura con vistas. Cada tarde, después de que el recinto se calmara y las antorchas de los pasillos principales se apagaran, Dex empujaba su carrito de limpieza pasando por la guardería. La ruta era parte de su ronda de servicio. Pasillo este, almacenes, pasillo de la guardería, regreso a los aposentos de servicio. Nadie cuestionaba que un limpiador siguiera su ruta. Nadie cuestionaría que un mueble estuviera donde se suponía que debía estar. Pero Dex no pasaba rápido por la guardería. Disminuía la velocidad. Cada noche disminuía la velocidad de la ventana, cuyas contraventanas no cerraban bien. La contraventana izquierda tenía una bisagra suelta. Lo había reportado 2 veces, y en ambas ocasiones le habían dicho no era una prioridad. A través de esa abertura, pudo ver a los 4 niños. Aura le había hablado de ellos una vez en lo que se había convertido en un encuentro rutinario a medianoche. Rock es el mayor, había dicho, sin mirar a las cubiertas. Ablanda al pasillo como la gente habla cuando necesita hablar, pero no quiere reconocer que ha elegido a su oyente 3 minutos mayor. Duerme con los puños cerrados, nació listo para luchar. ¿Qué pasa con la niña que llora? ¿Me era? Llora cuando sus hermanos están demasiado lejos. En el momento en que alguien la toca, se detiene el que mueve. Que lo acuesto mirando al norte, se despierta mirando al sur. Creo que camina dormido. ¿Qué pasa con la pequeña? La voz de Aura cambió al pronunciar ese nombre. Más suave, cuidadosa, nunca llora. La mayoría de los padres se sentirían aliviados. Yo no puedo. ¿Por qué? Porque los niños que no lloran han aprendido que llorar no trae a nadie. Dex no respondió, pero su mano encontró el asa del carrito y la sostuvo. El agarre de un hombre que había escuchado algo que tocó una herida que no mostró a nadie. Dex lo sabía sus nombres porque Aura los llamaba 50 veces al día y él tenía oídos. Conocía sus hábitos porque los observaba.
Nadie sabía que él sabía esas cosas. Ese era el punto. Aura lo había atrapado una vez, hacía 3 meses. Había salido de la guardería justo en el peor momento. Dex estaba apoyado contra la pared, con la cara pegada a la rendija de la persiana. ¿Qué estás haciendo? Revisando la bisagra. A medianoche, las bisagras no duermen. Tampoco los mentirosos. ¿Cuál eres tú? Un hombre que revisa bisagras. Un hombre que vigila a los niños a través de una persiana rota. La bisagra está rota. Los niños están detrás de ella. Esa es una respuesta muy cuidadosa. Soy un hombre muy cuidadoso. Los hombres cuidadosos no pegan la cara a las ventanas de la guardería. Este sí. ¿Por qué? Porque nadie más está revisando. Yo sí. Cada hora revisas si están vivos. Yo reviso si están a salvo. Hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Estar vivo significa respirar. Estar a salvo significa que nadie vendrá por ellos. ¿Quién vendría? Todavía no lo sé. Por eso estoy comprobando. Aura lo estudió. 63 años leyendo a la gente. Los mismos 63 años que le habían enseñado la diferencia entre una amenaza y un protector. Aura lo había estudiado durante un largo momento. Tenía 63 años y había criado más niños orcos de los que podía contar con los dedos de ambas manos y varios pies. Tenía el radar particular de las mujeres que habían pasado décadas cuidando a los indefensos. La capacidad de detectar amenazas y compasión con igual sensibilidad. Me recuerdas a algo que solía decir mi abuela. Orura dijo, las aguas tranquilas son profundas. El hombre más callado de la habitación es un tonto o la persona más peligrosa que jamás conocerás. ¿Cuál soy yo? Todavía no lo he decidido. Había vuelto adentro. No lo había denunciado. No había cerrado las contraventanas. La bisagra seguía sin reparar. Dex continuó sus rondas. La carta estaba en la oficina de Varric sobre su escritorio debajo de los informes de suministros que nadie leía porque los informes de suministros eran el equivalente escrito a ver secarse la pintura en un idioma que no hablabas. Dex lo encontró porque encontrar cosas era lo que hacían las personas invisibles. Limpiaba la oficina de Varric cada 3 días, pisos, estantes, la superficie del escritorio cuando Varric se acordaba de limpiarla, lo cual ocurría rara vez. Esa noche, el escritorio estaba lleno de documentos, mapas y comida a medio comer, como de costumbre, lo que sugería que el compromiso de Varric con la nutrición era más teórico que práctico. Dex apartó papeles para limpiar la superficie. Uno se deslizó de la pila y cayó al suelo. El sello le llamó la atención de inmediato. Cera roja oscura estampada con un símbolo que no reconocía. Angular, afilado, nada parecido a la marca redondeada de la hoja de roble del clan Aswood. Lo recogió del suelo. La carta estaba escrita en escritura orca. El orco de Dex no era fluido, pero 14 meses leyendo etiquetas, letreros y correspondencia interceptada accidentalmente le habían dado suficiente. La leyó 2 veces, la volvió a colocar exactamente donde había caído, terminó de limpiar el escritorio y sacó su carrito. En el pasillo, se detuvo. Su reflejo lo miraba fijamente desde un escudo pulido que colgaba en la pared. Un rostro humano en un recinto orco. Lo más invisible en un edificio lleno de cosas que nadie miraba. 3 noches, le dijo al reflejo. 4 niños, un traidor. El reflejo no ofreció sugerencias. Los reflejos nunca lo hacen. Solo te muestran quién eres y esperan a que decidas qué significa eso. La carta era del clan Arken, el mismo clan contra el que Torma luchaba en la frontera. 4 niños que serían entregados en el Paso del Este dentro de 3 noches. Cada niño tenía un precio diferente. Antes de ser limpiador, había sido soldado, un hecho que no le había contado a nadie, guardado como una carta secreta doblada y metida en un bolsillo que nunca abría. Pero una lista de precios para niños era algo nuevo. Empujó su carrito por el pasillo. Las ruedas chirriaron en el suelo de piedra, el mismo chirrido de siempre, el mismo sonido que nadie oía. La pregunta se posó en el pecho de Dex como una piedra que no podía tragar. Se sentó en su litera en los aposentos de servicio, un armario reconvertido con una cama, un estante y una ventana que daba a una pared. ¿A quién podía contárselo? Los guardias informaban a Varric. Los ancianos convocarían un consejo que seguiría debatiendo incluso después de que los niños se hubieran ido. Ora era una anciana contra un orco veterano con 20 años de autoridad. Torma estaba a 6 semanas de distancia, en una frontera sin servicio postal. Las opciones eran simples y todas malas. Fingir que no sabía. Irse. O hacer lo que le había valido la baja del ejército, lo correcto. Se quedó acostado en su litera hasta medianoche.
Luego se puso las botas y caminó hacia la guardería. El pasillo estaba vacío. Los guardias estaban en sus puestos. 2 en la entrada principal, 2 en la puerta oeste, ninguno en la guardería porque los guardias de la guardería habían sido reasignados hacía 3 días por Barik. Barik había explicado que el muro este necesitaba mayor cobertura y que la guardería era suficientemente segura con cerraduras internas. Nadie lo cuestionó. Cuando un asesor de confianza toma una decisión de seguridad, la gente confía en él. Eso es lo que significa la palabra confianza, y también es lo que la hace tan peligrosa. La puerta de la guardería estaba cerrada con llave. Dex tenía una llave, no una oficial, una copia que había hecho de la llave de mantenimiento porque los trabajadores de mantenimiento necesitaban acceso a todas las habitaciones para reparaciones que nadie había planeado y que todos esperaban que se completaran de inmediato. Giró la llave. La cerradura hizo clic. Empujó la puerta para abrirla. 4 cunas, 4 niños. La habitación olía a leche, lana limpia y al olor particular de los niños dormidos, que es el mismo en todas las especies. El olor de algo inacabado, frágil y completamente ajeno a la opinión del mundo sobre su futuro. Rock yacía boca arriba, con los puños apretados. Meera estaba pegada a los barrotes de su cuna, extendiendo la mano hacia aquel, que estaba a su lado. Kel se había puesto boca abajo, como siempre hacía. Sua estaba acurrucada en su rincón, con el dedo en la boca y los ojos moviéndose. Dex se quedó en el umbral y los miró. 4 niños que no se suponía que debía conocer. 4 niños por los que no se suponía que debía preocuparse. 4 niños cuyos nombres repetía en su cabeza cada vez que pasaba por la ventana con la bisagra rota. Cogió a Rock primero. El niño se despertó al instante. Incluso a los 2 años, tenía instintos de guerrero. Sus ojos encontraron el rostro de Dex, y en lugar de llorar, sonrió. La particular sonrisa de un niño que reconoce a alguien que ha visto a través de una rendija de la persiana durante meses. Tranquilo, pequeño general, susurró Dex. Rock agarró el cuello de Dex y se aferró a él. Meera despertó cuando Dex la levantó. Abrió la boca para llorar. Dex tarareó. 3 notas, las que Aura cantaba durante el día, memorizadas sin querer. Mirror cerró la boca, apoyó la cara en su hombro. 2 en sus brazos, 2 en sus cunas. Dex miró la puerta. Miró las cunas. Las cuentas de un hombre, 4 niños y 2 brazos no eran favorables. Aura apareció en el umbral. Estaba en su camisón, el pelo gris suelto, su rostro con la expresión de una mujer que había oído abrirse una puerta que no debería haberse abierto a medianoche y había venido a investigar. Tú, dijo. Yo. ¿Te los llevas? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué crees, Barik? ¿Cómo lo supiste? Lo he estado observando durante semanas. Las reuniones, los jinetes que venían de noche. Entonces, ¿por qué no actuaste? ¿Qué puede hacer una anciana? Puedes venir conmigo. ¿A dónde? Lejos. El paso de montaña, las cuevas sobre la cresta oriental. El rostro de Aura cambió. No sorpresa, confirmación. El cambio particular que ocurre cuando algo que sospechabas pero no podías probar es probado por la persona equivocada en el peor momento. Lo estaba observando, dijo en voz baja. Las reuniones, los jinetes que venían de noche. No pude probarlo. La carta lo prueba. ¿A dónde los llevarás? Lejos. El paso de montaña, las cuevas sobre la cresta oriental. Una caminata de toda la noche con 4 niños. Por eso necesito que lleves a 2. Nos llamarán secuestradores. Nos llamarán así a los 2. Nos casarán. Sí. Aura miró a los niños dormidos, al hombre con brazos que deberían haber estado empujando un carro de limpieza, pero que llevaban el futuro de un clan que sostenía a 2 de ellos. Mi abuela tenía otro dicho, dijo Aura, una conciencia tranquila vale más que una corona. Siempre pensé que era sentimental. Resultó ser práctico. Levantó aquel, quien despertó, la miró e inmediatamente intentó comerse su collar. Luego levantó a Sua, quien no despertó, pasando de la cuna a los brazos con la confianza de una niña que había sido sostenida por esta mujer todos los días de su vida. 4 niños, 2 personas, 0 planes más allá de las próximas 12 horas. ¿Sabes a dónde vas? Susurró Aura. Al este de las cuevas de la cresta. En la oscuridad. He estado caminando en la oscuridad por cada pasillo de este complejo durante 14 meses. Una montaña no es más difícil que un edificio. Una montaña tiene osos. Los osos son más predecibles que los traidores. Eso no es reconfortante. No necesita ser reconfortante. Necesita ser cierto. Eres un hombre extraño, Dex. Soy un limpiador que lleva a 4 niños.
que serían entregados en el Paso del Este dentro de 3 noches. Cada niño tenía un precio diferente. Antes de ser limpiador, había sido soldado, un hecho que no le había contado a nadie, guardado como una carta secreta doblada y metida en un bolsillo que nunca abría. Pero una lista de precios para niños era algo nuevo. Empujó su carrito por el pasillo. Las ruedas chirriaron en el suelo de piedra, el mismo chirrido de siempre, el mismo sonido que nadie oía. La pregunta se posó en el pecho de Dex como una piedra que no podía tragar. Se sentó en su litera en los aposentos de servicio, un armario reconvertido con una cama, un estante y una ventana que daba a una pared. ¿A quién podía contárselo? Los guardias informaban a Barik. Los ancianos convocarían un consejo que seguiría debatiendo incluso después de que los niños se hubieran ido. Ora era una anciana contra un orco veterano con 20 años de autoridad. Torma estaba a 6 semanas de distancia, en una frontera sin servicio postal. Las opciones eran simples y todas malas. Fingir que no sabía. Irse. O hacer lo que le había valido la baja del ejército, lo correcto. Se quedó acostado en su litera hasta medianoche. Luego se puso las botas y caminó hacia la guardería. El pasillo estaba vacío. Los guardias estaban en sus puestos. 2 en la entrada principal, 2 en la puerta oeste, ninguno en la guardería porque los guardias de la guardería habían sido reasignados hacía 3 días por Barik. Barik había explicado que el muro este necesitaba mayor cobertura y que la guardería era suficientemente segura con cerraduras internas. Nadie lo cuestionó. Cuando un asesor de confianza toma una decisión de seguridad, la gente confía en él. Eso es lo que significa la palabra confianza, y también es lo que la hace tan peligrosa. La puerta de la guardería estaba cerrada con llave. Dex tenía una llave, no una oficial, una copia que había hecho de la llave de mantenimiento porque los trabajadores de mantenimiento necesitaban acceso a todas las habitaciones para reparaciones que nadie había planeado y que todos esperaban que se completaran de inmediato. Giró la llave. La cerradura hizo clic. Empujó la puerta para abrirla. 4 cunas, 4 niños. La habitación olía a leche, lana limpia y al olor particular de los niños dormidos, que es el mismo en todas las especies. El olor de algo inacabado, frágil y completamente ajeno a la opinión del mundo sobre su futuro. Rock yacía boca arriba, con los puños apretados. Meera estaba pegada a los barrotes de su cuna, extendiendo la mano hacia Kel, que estaba a su lado. Kel se había puesto boca abajo, como siempre hacía. Sua estaba acurrucada en su rincón, con el dedo en la boca y los ojos moviéndose. Dex se quedó en el umbral y los miró. 4 niños que no se suponía que debía conocer. 4 niños por los que no se suponía que debía preocuparse. 4 niños cuyos nombres repetía en su cabeza cada vez que pasaba por la ventana con la bisagra rota. Cogió a Rock primero. El niño se despertó al instante. Incluso a los 2 años, tenía instintos de guerrero. Sus ojos encontraron el rostro de Dex, y en lugar de llorar, sonrió. La particular sonrisa de un niño que reconoce a alguien que ha visto a través de una rendija de la persiana durante meses. Tranquilo, pequeño general, susurró Dex. Rock agarró el cuello de Dex y se aferró a él. Meera despertó cuando Dex la levantó. Abrió la boca para llorar. Dex tarareó. 3 notas, las que Aura cantaba durante el día, memorizadas sin querer. Mirror cerró la boca, apoyó la cara en su hombro. 2 en sus brazos, 2 en sus cunas. Dex miró la puerta. Miró las cunas. Las cuentas de un hombre, 4 niños y 2 brazos no eran favorables. Aura apareció en el umbral. Estaba en su camisón, el pelo gris suelto, su rostro con la expresión de una mujer que había oído abrirse una puerta que no debería haberse abierto a medianoche y había venido a investigar. Tú, dijo. Yo. ¿Te los llevas? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué crees, Barik? ¿Cómo lo supiste? Lo he estado observando durante semanas. Las reuniones, los jinetes que venían de noche. Entonces, ¿por qué no actuaste? ¿Qué puede hacer una anciana? Puedes venir conmigo. ¿A dónde? Lejos. El paso de montaña, las cuevas sobre la cresta oriental. El rostro de Aura cambió. No sorpresa, confirmación. El cambio particular que ocurre cuando algo que sospechabas pero no podías probar es probado por la persona equivocada en el peor momento. Lo estaba observando, dijo en voz baja. Las reuniones, los jinetes que venían de noche. No pude probarlo. La carta lo prueba. ¿A dónde los llevarás? Lejos. El paso de montaña, las cuevas sobre la cresta oriental. Una caminata de toda la noche con 4 niños. Por eso necesito que lleves a 2. Nos llamarán secuestradores. Nos llamarán así a los 2. Nos casarán. Sí.
Aura miró a los niños dormidos, al hombre con brazos que deberían haber estado empujando un carro de limpieza, pero que llevaban el futuro de un clan que sostenía a dos de ellos. Mi abuela tenía otro dicho, dijo Aura, una conciencia tranquila vale más que una corona. Siempre pensé que era sentimental. Resultó ser práctico. Levantó a aquel, quien despertó, la miró e inmediatamente intentó comerse su collar. Luego levantó a Sua, quien no despertó, pasando de la cuna a los brazos con la confianza de una niña que había sido sostenida por esta mujer todos los días de su vida. 4 niños, 2 personas, 0 planes más allá de las próximas 12 horas. ¿Sabes a dónde vas? Susurró Aura. Al este de las cuevas de la cresta. En la oscuridad. He estado caminando en la oscuridad por cada pasillo de este complejo durante 14 meses. Una montaña no es más difícil que un edificio. Una montaña tiene osos. Los osos son más predecibles que los traidores. Eso no es reconfortante. No necesita ser reconfortante. Necesita ser cierto. Eres un hombre extraño, Dex. Soy un limpiador que lleva a 4 niños orcos montaña arriba a medianoche. Extraño es la palabra más amable para lo que soy. Salieron por el corredor de servicio. Las plataformas del corredor se limpiaban todas las noches. El que conocía en la oscuridad como su lengua, conocía el interior de su boca. Cada giro, cada piedra suelta, cada puerta que crujía. El complejo dormía. Los guardias estaban en las puertas mirando hacia afuera porque los guardias están entrenados para vigilar las amenazas que entran, no las que salen. La salida de mantenimiento en la pared sur tenía un cerrojo que Dex había engrasado hacía 3 días. No para este propósito, sino porque era su trabajo, y su trabajo había preparado casualmente la ruta de escape. El cerrojo se deslizó silenciosamente. La puerta se abrió a la pendiente detrás del complejo. El frío los golpeó. Frío de montaña, frío de octubre, de ese tipo que encuentra el hueco entre tu cuello y se instala cómodamente. Rock se retorció. Meera gimió. Kel mordisqueó el cuello de Aura. Sua dormía. ¿Qué tan lejos? Susurró Aura. 6 horas si somos rápidos. Tengo 63. Entonces 7. Con 4 niños. 8. Tus matemáticas son terribles. Mis matemáticas son perfectas. Las matemáticas son terribles. Entraron en la oscuridad. Barik descubrió la guardería vacía al amanecer. Había venido a ver a los niños, o más bien, a verificar que estuvieran donde los necesitaba para 2 noches más. La puerta de la guardería estaba abierta. Las cunas estaban vacías. Las mantas habían desaparecido. Barik se quedó completamente inmóvil durante 3 segundos. Luego se movió rápido, eficiente, con la particular velocidad de un hombre cuyo meticuloso plan había sido interrumpido y que comprendía que los próximos 30. Oscuridad para encontrar a un limpiador cuya existencia desconocía. La cueva no era un hogar. Era una grieta en la ladera de una montaña de 9 metros de profundidad y 3 metros de ancho. El techo era lo suficientemente bajo como para que las terrazas tuvieran que agacharse y lo suficientemente alto como para que los niños pudieran estar de pie. El suelo era de piedra seca. La entrada daba al oeste, lejos del recinto del clan, oculta por un desprendimiento de rocas que parecía intencional desde dentro y accidental desde fuera. Dex la había encontrado hacía 4 meses mientras reemplazaba un poste de la cerca roto en el límite este. La había anotado como anotaba todo, archivándola en ese cajón particular de su mente, donde guardaba información sin utilidad inmediata, pero que podría tenerla algún día. Ese día había llegado. Llegaron a la cueva 3 horas antes del amanecer. Aura respiraba con dificultad. 63 años criando hijos le habían dado resistencia emocional, pero no cardiovascular. Dejó a Kel y a Sua en el suelo de piedra y se apoyó contra la pared de la cueva con la postura particular de una mujer que tenía opiniones sobre escalar montañas a medianoche, todas negativas. Lo logramos, dijo Dex. Esto es un agujero en una montaña. Un agujero defendible. Un agujero frío. ¿Con qué voy a encender una fogata? Leña seca. Vi algo al subir. Viste leña seca mientras cargabas a 2 niños en la oscuridad. Me fijo en las cosas. Te fijas en todo. Es inquietante. ¿Lo es? ¿Qué es? ¿Inquietante o útil? Ambas. Entonces ambos tenemos razón. ¿Cómo encontraste esta cueva? Hace 4 meses. Reparando una cerca. Lo anoté. Notaste una cueva mientras arreglabas una cerca. Lo anoto todo. La mayor parte es inútil. A veces no lo es. Dex hizo el fuego pequeño, lo suficiente para calentar a los niños, no lo suficiente como para que el humo saliera por encima de la línea de árboles.
Había aprendido a hacer fuego en el ejército. La regla era simple. Un fuego que te mantiene vivo y anuncia tu posición es solo una forma más rápida de extinción. Rock estaba sentado erguido cerca de las llamas, observando con la seria atención de un niño de 2 años, que había decidido que el fuego era importante y merecía supervisión. Meera había llorado durante la primera hora de la caminata, se detuvo cuando Dex tarareó la de 3 notas, volvió a llorar cuando se detuvo, y ahora dormía contra el pecho de Aura con la particular rendición de un niño que había agotado todas las emociones disponibles y no le quedaba ninguna. Que le estaba explorando. Eso era lo que hacía Kel. Había encontrado 3 rocas interesantes, un escarabajo y una sección de la pared de la cueva que brillaba cuando la luz del fuego la iluminaba. Y estaba tratando de meterse el escarabajo en la boca. No, dijo Dex, extrayendo el escarabajo con velocidad experta. No comemos eso. Que lo miró con la expresión de un niño que fundamentalmente no estaba de acuerdo con esa afirmación, pero carecía del vocabulario para discutir. Sua se sentó exactamente donde Aura la había colocado. Sin moverse, con el dedo en la boca, los ojos fijos en las cubiertas. No miedo, no curiosidad, reconocimiento. Ella te conoce, dijo Aura en voz baja. ¿En serio? ¿No ves cómo te mira? Él la mira todo. Mira todo lo demás con curiosidad. Te mira con confianza. ¿Cuánto tiempo? 14 meses cada noche a través de la ventana. Has estado observando a mis hijos durante 14 meses. No observando. Comprobando. ¿Cuál es la diferencia? Observar es pasivo. Comprobar es asegurarse de que siguen respirando. ¿Por qué te importa si respiran? Dex no respondió de inmediato. Ajustó el fuego, añadió una pequeña rama, esperó a que las llamas la aceptaran. Porque no revisé ni una sola vez, dijo. Y alguien dejó de respirar. ¿Quién? Un pueblo. Niños. Yo era un soldado. Mi comandante ordenó la retirada. Obedecí. ¿Y los niños? Algunos sobrevivieron porque otros no obedecieron. Pero tú sí. Yo sí. Y he estado revisando desde entonces. ¿Es por eso que te convertiste en limpiador? Los limpiadores revisan todo. Cada puerta, cada habitación, cada noche. Nadie se da cuenta, pero todo se revisa. Aura guardó silencio por un momento. Luego, la gente invisible es la que más ve, dijo. ¿Quién dijo eso? Lo dijiste hace un momento sin decirlo. El aire de la mañana era brumoso y frío. Dex dejó a Aura con los niños y subió a la cresta sobre la cueva, mirando hacia el complejo. Desde esa altura, el complejo del clan Aswood parecía pequeño. Un grupo de edificios de piedra en un valle al que aún no había llegado la luz de la mañana. Jinetes, 3 grupos, se dispersaron desde la puerta sur, moviéndose profesionalmente, sistemáticamente. Dex los observó durante 1 hora. 2 grupos se dirigieron al oeste, uno al este hacia su cresta. Bajó. ¿Vienen?, preguntó Aura. Todavía no. El rastro falso aguantará un día. Después de eso necesitamos a Torma. Torma está a 6 semanas de distancia. Torma es una madre cuyos hijos están desaparecidos. Vendrá antes de 6 semanas. ¿Cómo lo sabes? Porque sé lo que hacen las madres. No siguen plazos. Siguen el miedo. Encontrarían la cueva tarde o temprano. No hoy. El rastro que habían dejado los rastreadores era deliberadamente engañoso, dando vueltas a través de arroyos y cruzando superficies rocosas sin huellas. Pero los rastreadores profesionales con narices de orco acabarían desenmascarando el engaño y encontrarían el camino real. Necesitaba tiempo, 2 días, tal vez 3, suficiente para que Torma regresara de la frontera. Suficiente para que la verdad sobre Varric saliera a la luz por un canal distinto a la palabra de un limpiador humano. Regresó a la cueva. Aura había alimentado a los niños con carne seca y fruta de los suministros de la guardería. ¿Cuánta comida tenemos?, preguntó Dex. 2 días si tenemos cuidado. Si no, 1 día y mucho llanto, entonces estamos teniendo cuidado. Rock comía con la determinación del soldado reabasteciéndose. Meera jugaba con su comida, mirando hacia la entrada de la cueva. «Quiere ir a casa», dijo Aura. «Casa no es segura». Ella no lo sabe. Tiene 2 años. Los niños de 2 años saben más de lo que crees. No pueden explicarlo, pero sienten y el suelo se mueve. El suelo no se ha movido. El suelo desapareció. La sacamos de la única habitación que conoce y la llevamos montaña arriba en la oscuridad.